Salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Producción nacional independiente en el horario todo usuario. En Paraíso 100.7 FM, música tradicional venezolana. El ingeniero Ibrahim Ramírez está de frente con lo nuestro, a través de Pueblo, Música y Tradición. Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a este programa especial de Pueblo, Música y Tradición, que llega a todos ustedes bajo la dirección general del padre Amílcar Lobo, en la coordinación Antonio Camacho, el ingeniero Benigno Araujo allí en la sala de controles, quien les habla Ibrahim Ramírez. Nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros pueden acceder a través del 0414-972-4689 y también pueden hacer uso del 0416-671-3943. Nos pueden seguir a través de la www.basilicatimotes.org.be, igualmente a través de @paraíso 100.7 e igualmente a través de Radio Paraíso 100.7 FM. Con nosotros va a estar en el próximo segmento el doctor Jesús Briceño, el director del Hospital Rafael Rangel de la ciudad de Timotes. Por supuesto que vamos a abordar la situación del COVID. Realmente es un tema bastante interesante y de allí pues el rol que ha jugado Paraíso 100.7 por esa insistencia de nuestro sacerdote, el padre Amílcar Lobo, de mantener informada a la comunidad sobre la situación real que vive nuestro municipio. Por supuesto que vamos a dar inicio al programa de hoy con la oración de la serenidad, la oración de San Francisco de Asís, para que nos conceda serenidad, para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hablaremos con el doctor Jesús Briceño igualmente sobre ese panorama nacional, ¿verdad?, de contagio del COVID, de aquellos estados que han dado resultados de mayor contagio. Por supuesto que también nos corresponde hablar un poco sobre la parte regional, aquellos municipios, porque nuestro municipio también está en la lista o no aparece aún en la lista de municipios prioritarios, y en caso de la materia local. Agradecemos pues también a ese trabajo maravilloso de tanta gente que colabora en esto, en la desinfección, en las vacunas, en las pruebas, en las reuniones, en la logística. Agradecemos también a la gente de la televisora Basílica, a los jóvenes de la televisora Basílica Timotes, que realmente han hecho un extraordinario trabajo. Ojalá lo sigan haciendo de esta manera. El joven Graviel Vázquez, allí al frente de la televisora. Aquellas personas también nos pueden seguir vía audio a través de la televisora Basílica de Timote. Así es que, amigos, en el próximo segmento entraremos en materia con el doctor Jesús Briceño, director del Hospital Rafael Rangel de la ciudad de Timotes. Ya estamos de vuelta en el programa especial de Pueblo, Música y Tradición. Hoy está con nosotros el director del Hospital Rafael Rangel de la ciudad de Timotes, y en el segmento anterior pues hacíamos un análisis de la situación de contagios en Venezuela. Venezuela alcanza 255.457 contagios. Y también se dice que en Venezuela se ha colocado 339.962 vacunas, mientras que hay
un registro de 2.886 fallecidos. Igualmente, escuchamos el reporte ayer de que el estado Mérida aparece como el primer estado en contagios con 1.647, ¿sí?, en los últimos días, y que el municipio Libertador, que es el caso de la capital del estado Mérida, el caso de Tovar, Campo Elías, Rangel incluso aparece de cuarto en la lista, y Sucre es el sector Lagunilla, que a lo mejor es un municipio un poco más pequeño poblacionalmente en comparación con el nuestro, y Rangel pudiéramos decir que está a la par de nuestra población. Sin embargo, el municipio Miranda aún no aparece en el listado de los municipios con mayor número de contagios que da el reporte desde la Vicepresidencia de la República. Esto es bastante interesante, y quién mejor que el doctor Jesús Briceño para que nos explique, ¿verdad? Porque realmente aquí en Timote se dio un estado de alarma, se dio un estado de alerta, se ha tomado medidas, ¿verdad?, en relación con el comercio, que se restringió a 3 jornadas a la semana, y cada jornada más o menos de 5 horas, de 7 a 12 del mediodía. Incluso la actividad agrícola en un principio se restringió fuertemente para los días sábado y domingo. Es decir, medidas realmente que se consideró en su momento desde las autoridades, y tengo entendido que hubo aportes de ideas en esas reuniones que se establecieron en la Plaza Bolívar, y de allí el media. ¿Cómo se explica esto, verdad? Porque realmente nosotros estamos bien preocupados acá. Creo que esa preocupación pues llamó realmente a la conciencia de el ciudadano, y hoy en día pues el uso del tapabocas es el común en toda la ciudadanía, el distanciamiento, y bueno, ya la gente tiene otra manera de comportarse en cuestión con la situación del COVID, probablemente pues a raíz de, más que todo, de los fallecimientos, ¿verdad? Jamás hemos visto en Timotes 5 fallecidos en un día, por ejemplo. Entonces, bueno, a raíz de estas informaciones vamos a comenzar, doctor, así a materia nacional, regional y local, en función de estas estadísticas y esas informaciones que nos llegan. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por el espacio. Quería responder, bueno, a la preocupación de que, si bien hemos vivido, digamos, días difíciles en nuestro municipio, en una situación de alarma epidemiológica, pues cabe aclarar que estos municipios de nuestro estado Mérida, pues la densidad poblacional varía, ¿sí? Aunque nuestra población sea de 28.000 habitantes, en estas otras latitudes, en estos municipios, pues el área geográfica es, digamos, es menor, y la concentración de núcleos poblacionales, el número de habitantes es mayor en espacios pequeños. Eso es lo que hace como que se genera esa densidad poblacional y que, digamos, que se vea un número importante. En contraparte a nuestro municipio, que es a pesar de que es un número importante de habitantes, pero es una población un poco dispersa, ¿sí? Otro de los factores que pueden estar condicionando a esta situación, pues, es la importación de casos de otros municipios donde, digamos, la situación es mucho más álgida, como es el municipio de Rangel, por su cercanía a lo que es el área metropolitana de nuestro estado, es decir, a la ciudad de Mérida. Pues eso es lo que condiciona que el número de contagios sea más frecuentes, ¿sí? Y que el índice de contagio pues sea mayor. O sea, definitivamente la vía de contagio es el contacto. Exacto, sí. Bien sea contacto por aerosoles respiratorios, o bien sea por las partículas que
que bien podamos inocular con nuestras manos, ¿sí? Por eso una de las medidas es, pues, más efectiva es el lavado de manos, el uso del gel alcoholado y siempre y cuando, pues, también evitando digamos, las conglomeraciones, manteniendo ese distanciamiento social. Y de allí que los estados más poblados, en este caso el Distrito Capital, Caracas, el Distrito Capital es el que encabeza el número de contagios de Venezuela, seguido de Miranda, que es un estado bien importante poblacionalmente, y Zulia está en tercer lugar precisamente por la población, por la concentración de personas en centros definitivamente muy poblados. Seguido, pero Apure podemos decir que es un estado rural, fronterizo, y sin embargo aparece de cuarto en contagios. Posteriormente Táchira y luego regresa a Vargas. Exactamente. Entonces, si nosotros nos ubicamos en un mapa político territorial de nuestro país, vemos que el área del Distrito Capital pues es mucho menor que la de nuestro estado. Entonces hay como una discordancia en cuanto a geografía y población. Esto es evidente, pues la importancia desde el punto de vista comercial pues es mayor en la capital. Y en el caso de Apure pues se puede dar el segundo factor que le estaba comentando, pues es el tránsito, ¿sí? Pues no es ajeno al conocimiento de que en el estado de Apure, al igual que en Zulia y Táchira, pues son estados que son fronterizos con los hermanos países Colombia y Brasil. Sí, bueno, bien interesante todo esto porque esto nos da una idea global de las cosas, pero por supuesto que la gente, nuestros radioescuchas, que por cierto, a lo mejor te abordaron por el camino, ya vas a tener programa de radio, al igual que nos abordaron a nosotros, vas a tener la entrevista con el doctor Jesús. Es decir, que gracias pues a los medios de comunicación y al trabajo de estos muchachos, la gente está en sintonía de este programa y por supuesto que quiere escuchar cuál es la situación de Timotes, de acuerdo desde su punto de vista, ¿verdad? Como director del hospital, como persona que está a tiempo completo, las horas normales, horas extras, atendiendo pues esta situación que vive Timote. ¿Cómo está la situación en Timote? La situación epidemiológica en nuestro municipio pues se mantiene. Cabe destacar que el número de casos graves pues ha disminuido, pero el índice de contagios, digamos que se hace reflejo a lo que está pasando en todo nuestro estado. Si tenemos un número considerable de número de contagios de pacientes leves, ¿sí? Muy por el contrario de lo que teníamos hace semanas atrás, que el número de casos graves pues era mayor. Ok, bueno, esto es bien interesante, ¿verdad? Eso de que el hecho de que la situación se mantiene, sin embargo, el número de casos de contagio ha bajado un poco. Ha bajado digamos que el número de pacientes graves, pero se mantiene y creo que ha ido un poco en incremento el número de pacientes leves. Pacientes leves. Sí. Y en cuanto a pruebas, ¿manejas algunos números de pruebas? Sí, de hecho, esta semana nos visitó una comisión de la Corporación de Salud y la Gobernación del Estado, quienes realizaron como un segundo corte, un segundo muestreo. De ese muestreo de población, pues se tomaron 94 muestras. De esas 94 muestras, 23 eran pruebas rápidas, mejor conocida como PDR, y del restante, o sea, las 71 restantes fueron PCR. De ellas, pues, de las PDR, las pruebas rápidas, de diagnóstico rápido, tenemos 20 positivos, mientras que las 71 restantes tenemos en espera de esos resultados. Tenemos pendientes de esos resultados. Bueno, pero este número es preocupante porque si de 23 pruebas, 20 son positivos, eso quiere decir que es un alto porcentaje, a menos que
se le haya tomado las pruebas a un sector determinado, Fueron tomadas a un sector determinado, sobre todo a aquellos pacientes que fueron contacto directo de pacientes previos que teníamos la certeza de que fueron positivos. Entonces, de allí tenemos como una idea de cómo tenemos el número de pacientes en nuestro municipio. Estos muestreos son para tener, digamos, la certeza de cómo vamos evolucionando, cuáles son los cambios que ha dado nuestra población en cuanto al número de contagios, el índice también de recuperación. También es importante, la mayoría de nuestros pacientes, como le acabo de mencionar, son leves y el índice de recuperación ha sido mayor. Entonces, eso es algo bueno que está. Estos 23 casos de prueba rápida, pues son pacientes que de una u otra manera estuvieron en contacto con pacientes que tuvieron COVID y de allí que fueron seleccionados y de allí el alto porcentaje, 20 de 23. Sí, así es, pero afortunadamente tenemos, en su mayoría son asintomáticos y con sintomatología leve y que han apuntado hacia recuperación. Las 71 pruebas restantes, pues hay que esperar. ¿En cuánto tiempo? Generalmente son 2 semanas, máximo 2 semanas, 14 días. Y en relación con el número de fallecidos, realmente, incluso esta mañana escuchando la entrevista de la psicólogo María Jesús Albarrán, en el fondo escuchamos que se estaba dando como un responso. Sí. En cuanto al número de fallecidos, ¿cuál ha sido la estadística del comportamiento? Ok, en cuanto al número de fallecidos, hemos tenido hasta los momentos, a esta hora de la tarde, pues tenemos 27 fallecidos desde que comenzó la alarma epidemiológica el pasado 25 de mayo. Es importante que estos 27 son pacientes de sospecha y alta probabilidad COVID, con toma de muestra. Estamos hablando de 24, 25 días, 27 fallecidos. Así es. Un promedio de 1 por día. Sí, aproximadamente. La cuestión es que acá no estamos tomando en cuenta algunos pacientes que puedan, digamos, que pudieran estar asociados, ¿sí? Por ejemplo, pacientes con ACV, pacientes con infarto de miocardio, que pueden estar asociados, pero sin embargo no es la causa directa. Una pregunta final antes de ir al espacio musical. ¿Cómo se han detectado estos casos, además de las pruebas, o el paciente llega, o el paciente pide auxilio, tengo estos síntomas? ¿Cuál ha sido la forma de detección de estos casos? La detección, pues, se ha hecho, digamos, que con la PCR, digamos que es la prueba con mayor índice de sensibilidad y especificidad para la detección del virus. La gente que se comunica a través de un número telefónico, estoy en mi casa, tengo estos síntomas, necesito auxilio. Sí, realmente, pues dentro de la sala situacional que se ha destinado en nuestro municipio, pues en mi caso desde el punto de vista hospitalario, y la doctora Emperatriz Colina, quien es la que está, digamos que a nivel domiciliario, pues ella es la que ha realizado la toma de muestra y ha acudido a hacerle esas tomas a domicilio previo llamado. Sin duda alguna un trabajo extraordinario. Sí. Atender el llamado de un paciente que considera tiene síntomas de COVID-19. Así es. Nosotros, por el contrario, hacemos la recepción del paciente que tenga pues la oportunidad, y sí hemos tenido la oportunidad de atender en la medida de lo posible. Y es importante algo que quiero que la población conozca, porque me sucedió en una de mis guardias, que a pesar de mi condición de director, pues la situación que nos embarga, pues he tenido que salir de mis actividades administrativas para sumarme a las guardias, que la población tiene que entender que esto es un hospital tipo 1, ¿sí? Que la capacidad instalada y el grado de complejidad para nuestra institución es para solamente atender casos leves, ¿sí? Los casos graves, críticos, hay que referir. No tenemos una sala de hospitalización en la categoría de unidad cuidados intensivos, ¿sí?
que bien se disponen en otras centros asistenciales como el Hospital Central de Valera. Eso es importante que la población lo entienda, porque uno de los familiares de un paciente hace pocos días me decía, bueno, pero si ustedes tienen tantos especialistas, ¿por qué no me lo quieren atender? La cuestión no es en el recurso humano. La cuestión estriba es en la unidad, los equipos. No tenemos equipos para ventilación mecánica, para realizar una intubación y mantener un paciente en una unidad de cuidados intensivos. Lastimosamente no lo tenemos, y si lo tuviésemos, pues trabajaríamos en ello, pero nuestra capacidad instalada en cuanto a equipos y ese tipo de atención tan especializada, pues no la tenemos acá en Timotes. Y es la razón de por qué en algunos casos pues tenemos que hacer la referencia de forma oportuna, de manera que se le brinde al paciente la atención adecuada en ese momento. En el próximo segmento vamos a conversar de esa sala de atención a pacientes COVID del Hospital Rafael Rangel de la ciudad de Timotes. Estás viendo Televisora Basílica Timotes. Bueno, ya estamos de regreso acá en el programa especial del día de hoy, Pueblo, Música y Tradición, y hoy entrevistando al doctor Jesús Briceño, director del Hospital Rafael Rangel de Timote, que además de salir por las ondas hercianas de Paraíso 100.7, también estamos saliendo a través de la www.basilica.org.be y también a través de la televisora Basílica Timotes. Anunció el doctor Jesús Briceño que recientemente hubo la visita del gobernador del estado, el doctor Ramón Guevara, y precisamente visitó esa sala de atención a pacientes con COVID en el Hospital Rafael Rangel de la ciudad de Timote. Y además hubo la dotación de un procesador de oxígeno, algo así. Además, también allí, es decir, que esa sala de hospitalización a pacientes con COVID prácticamente se está equipando. Sí, realmente pues hemos hecho nuestro mayor esfuerzo por recaudar todos estos insumos y todos estos equipos que son necesarios para brindar la atención a nuestros pacientes. La visita del señor gobernador a nuestro hospital pues nos hizo la entrega digamos que la entrega, porque fue un equipo que viene del ministerio y que fue redireccionado por la gobernación y por la Corporación de Salud para ser instalado en nuestra institución. Es un concentrador de oxígeno. Concentrador. Sí, es un aparato que pues precisamente como su nombre lo indica, concentra el oxígeno, porque como bien sabemos pues el aire como tal, la masa gaseosa pues contiene muchos tipos de diferentes gases y dentro de ellos pues el oxígeno, y este aparato lo que hace es como separar otros gases y aumentar la concentración de digamos que el gas medicinal pues que es de primera necesidad para el ser humano, como es el oxígeno. Es decir, que en vez de la bombona de oxígeno que se le conecta al paciente, bien se le puede colocar este concentrador de oxígeno en forma directa al paciente, y el paciente cuenta con el oxígeno que necesita. Así es, así es. Tenemos este dispositivo, pues tiene dos, digamos que se tiene la oportunidad para atender dos pacientes, uno para recibir oxígeno y el otro para nebulizar. Digamos que es la capacidad que tiene este concentrador. ¿Tienen previsto poner en marcha cuándo lleguen casos o en qué momento? No, pues estamos... Ya han llegado casos, ¿no? Sí, ya tenemos algunos pacientes pues en espera para el ingreso hospitalario, pero estamos en
en el proceso de terminar de recolectar algunos insumos que son realmente de primera línea y que son esenciales para abrir esa sala de hospitalización. Dedicaron un buen espacio allí porque hay varias áreas, pues varias habitaciones. Sí, de hecho, nuestro hospital pues la infraestructura pues es bastante antigua y digamos que es pequeña. Se adecuó fue el área de la consulta, que antiguamente era el área de la consulta, pues esa área fue trasladada hacia otros espacios para poder adecuar ese lugar allí para una unidad de atención al paciente respiratorio leve. Y sí hemos hecho el mejor de los esfuerzos. No habíamos pautado para esta semana, sin embargo, todavía pues se nos ha dificultado un poco por algunos insumos que todavía requerimos para ese hecho, y pues en lo más pronto posible, muy probablemente lunes, se esté dando la apertura. Bueno, no ha sido fácil esta situación. No ha sido fácil, sobre todo la situación en que estamos, que no escapa, Timotes, de la situación en que está pasando el país. Del mundo. Económicamente. ¿sí? El país, sí. El país económicamente, y bueno, yo creo que esto se ha traspolado a los diferentes países, que su economía pues también se ha visto debilitada por esta situación de confinamiento, ¿no? Yo creo que Venezuela pues simplemente exacerbó un poco la situación que ya veníamos viviendo. Entonces eso ha sido un poquito, se ha hecho cuesta arriba pues la instalación, porque no queremos hacer la instalación de una sala sin tener lo necesario, lo esencial para ello. Eso es correcto. Le preguntaba de la situación difícil porque, bueno, usted es el director, ha manejado esto con extrema responsabilidad, con mucha seriedad. Y bueno, es un director joven, no es ese director experimentado, pero lo importante en todo esto es querer hacer las cosas, querer salir adelante, y sin duda alguna que ese código de ética que ustedes, y ese juramento que ustedes hacen, pues es precisamente al servicio de la comunidad y sobre todo de aquellos pacientes que más lo necesitan. Así es que bueno, le deseamos realmente éxito y mucho apoyo. Creo que la gente de Timotes, generosa como siempre, ha apoyado en esto. A veces hemos visto cómo ha tenido incluso que coordinarle lo del desayuno o lo del almuerzo a las diferentes comisiones que vienen a realizar una desinfección, a realizar una fumigación, las atenciones pues a esa gente que nos visita, pero que no solamente nos visita por visitarnos, sino que viene a realizar un trabajo en función de ayudarnos a bajar los índices de contagio de esta situación terrible que no solamente vive Venezuela, sino que vive el mundo. Y Venezuela con unas características peculiares, por ejemplo, con toda seguridad que en nuestro hermano país de Colombia hay medicinas, hay combustible, hay ambulancias, se cuenta con esos recursos, pero que nosotros no contamos con gasolina. Hay que ver lo que sufre una familia que tiene un enfermo en su casa y que debe llevarlo a un hospital o a una clínica. ¿Cómo hace si no tiene combustible? Los medicamentos. Pues en un programa reciente que hicimos acá con una representante de la farmacia nos llegaron algunos mensajes que los medicamentos extremadamente altos, y por otro lado igualmente con lo de los alimentos, no se consiguen pues todos los alimentos en los anaqueles de los abastos, en los anaqueles de la bodega, de tal manera que es una situación bastante difícil la que estamos atravesando en Venezuela en este momento, y que nos arropa pues esta situación del COVID, que ha afectado la economía en otros países, ha trastocado enormemente su economía, y bueno, la nuestra, que de por sí está trastocada, pues le pedimos a nuestro Señor que nos ayude, y gracias a ese trabajo de ustedes como médicos, que realmente se han convertido en unos ángeles, unos guardianes de la comunidad, y que Dios pues les siga colmando de bendiciones.
Entonces, dentro de poco, esa sala, usted dice que el próximo lunes esa sala de atención va a comenzar a funcionar y sería como una esperanza, como un alivio para aquellas familias que en algún momento pues atraviesan la difícil situación de tener un COVID en su casa. Claro que sí, con respecto a mi condición, pues yo creo que no es nada más satisfactorio que vivir la juventud al servicio de quienes lo necesitan. Y pues con respecto sí a la sala COVID, pues hemos hecho un convenio con las ONG, que también quiero hacer mi público agradecimiento a todos ellos, a las fundaciones Cáritas, Humanitas y Arcoiris, pues que nos han prestado ese apoyo. Y valga también mi agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho su aporte, a pesar de que sea pequeño su donativo, así sea un par de guantes significa un paciente atendido, ¿sí? Entonces muchas veces las personas bien que dicen, no, pero unos guantes es algo insignificante. No, para nosotros que estamos viviendo el día a día con nuestros pacientes, no crean eso. Un par de guantes, como le digo, es brindar la atención inmediata y que amerite un paciente. Y pues también es importante aclararles que el centro de acopio de este convenio que se ha hecho con estas ONG que nos han seguido apoyando, tanto al hospital como todos aquellos pacientes que hemos referido a la unidad de cuidados respiratorios en el Hospital Central de Valera, pues también se le está apoyando, y que nuestro centro de acopio está en el Centro Comercial Chanita, ¿sí? O si bien cualquier persona que quiera pues hacer llegar su donativo a la dirección del hospital, pues será bien recibido, pero es el único centro autorizado para hacer la recepción de este tipo de donativos y este tipo de ayudas. Ya que mencionas el Hospital Centinela de Pedro Emilio Carrillo, nosotros somos un municipio de frontera. Colindamos acá con la frontera del Estado Trujillo y estamos en la frontera del Estado Mérida. A la hora de referir un paciente de Timotes, en este caso de Timotes Mérida, a Valera del Estado Trujillo, se dan las puertas abiertas, se brindan todos los espacios, se le da la bienvenida, así como no, con las atenciones debidas, o hay algunas limitaciones. No, realmente sí se ha hecho la recepción de nuestros pacientes. Digamos que el hospital Pedro Emilio Carrillo de la ciudad de Valera pues ha sido bastante receptivo con nuestra población, a pesar de que es una población prestada, ¿sí? Porque si bien pertenecemos a desde el punto de vista político-territorial, pues es un estado diferente. Nosotros pertenecemos al estado de Mérida, pues ellos han prestado el apoyo, bastante receptivo, sí. Sí, esto es bien importante y no debe haber limitaciones realmente, porque la salud es un derecho constitucional, y no solamente un derecho constitucional, sino un derecho universal, y de allí pues que aquella persona que requiera de salud, pues que sea atendida independientemente de dónde esté, a qué jurisdicción pertenece, o sea, no debe haber limitantes. Bueno, doctor, en el próximo segmento vamos a hablar un poco sobre cómo podemos salir de esta situación. Bueno amigos, estamos ya nuevamente acá en la entrevista con el doctor Jesús Briceño,
Algunos mensajes, vacunas cuando las vacunas para la urbanización Timotes, para la avenida Bocaipuro. Un mensaje de agradecimiento que hubo la donación de hipoclorito, tapabocas aquí a una familia de La Oleari. Doctor, ¿qué posibilidad hay de un neumonólogo o de un infectólogo para el Hospital Rafael Rangel de Timote? El otro mensaje preguntan es que si hay casos de COVID en Cruz Chiquita, nos envían mensaje. Por otro lado, nos informan en un mensaje que los fallecidos en el cementerio de Chachopo se están enterrando de una manera muy superficial, no con la profundidad de vida. Y hay otro mensaje que dice que hace 2 meses sintió todos los síntomas que anuncian sobre el COVID, que ya se siente bien, y la pregunta es si se puede vacunar o no. Y lo otro, que este mensaje es bien interesante, es que algunos pacientes sufren de COVID y el diagnóstico es neumonía. Incluso al momento del fallecimiento, el diagnóstico es neumonía y no COVID precisamente. ¿Alguna respuesta, doctor, en función de estos mensajes que nos han llegado? Con respecto a los médicos especialistas, se está haciendo el proceso de contratación de un neumonólogo para quien es el que va a estar vigilante pues, en estos pacientes que van a estar hospitalizados en nuestra institución. Con respecto a la inhumación, es decir, a la sepultura de los cadáveres, pues lo más importante es la calidad del embalaje, ¿sí? Ese pues debe realizarse con las debidas medidas de bioseguridad para quien lo vaya a llevar a cabo y con el debido conocimiento, ¿sí? Y es también un llamado a todas aquellas empresas que se encargan de los servicios funerarios para pues que acudan a la debida digamos que a la debida orientación, que reciban esas instrucciones para que ellos también pues colaboren en ese sentido, pues llevar un buen manejo de los cadáveres para evitar pues que la diseminación de estas partículas virales pues con los fluidos de los mismos. Con respecto a los casos de Cruz Chiquita, en estos momentos pues la doctora Emperatriz y el señor alcalde pues están visitando esta comunidad. Y con respecto a las neumonías, existen procesos infecciosos a nivel pulmonar, y realmente el término neumonía hace referencia a infección a nivel pulmonar. Si bien sabemos que las neumonías pueden ser bacterianas y virales, las más comunes son las virales. De hecho, claro, en todas las infecciones respiratorias las más comunes son virales, pero en estos momentos, pues la más común es las neumonías de tipo viral. Y es la razón por la cual todo proceso respiratorio, especialmente neumonía, pues a raíz de la situación en que estamos viviendo, pues son, digamos que causa de sospecha y muy probables de COVID-19. Ok, por acá hay otros mensajes, dice, bueno, felicitaciones al señor Andrés Ramírez, que está desinfestando allá en la urbanización Timotes, en algunos galpones también. Y por otro lado, un mensaje que dice que ¿qué piensa el doctor del uso de los antivirales? Realmente los antivirales, pues en casos leves, surten un efecto bastante, digamos, bastante beneficioso. Sin embargo, ya para estadios de cierta gravedad, pues ya no se tiene la mayor respuesta, sobre todo a
al favipiravir, que es un antiviral, que es el que disponemos, es el que tenemos a la mano, que es en pastillas, ¿sí? Que es el que se puede vía oral. Y existen otros antivirales que son especiales para estos pacientes graves, como es el remdesivir, que eso ya es vía endovenosa, ya es en la vena, y que se deben administrar solamente en el ambiente hospitalario. En todo caso debe haber vigilancia médica. Claro que sí, claro que sí. No a la automedicación. No a la automedicación, correcto. ¿Las embarazadas se pueden vacunar? Sí, de hecho estamos recibiendo lineamientos del Ministerio y de nuestra Corporación de Salud para iniciar pues la vacunación con la ruta materna. Si una persona se le diagnosticó COVID, se recuperó, ¿cuánto tiempo debe estar de reposo? Y luego que lo supere, ¿hay posibilidad de contagiar a otros? Todo depende de, digamos que, cuál fue el curso de su enfermedad, ¿sí? Por eso lo más importante es mantener el control mediante la consulta médica, ¿sí? Ver cuándo existió la remisión de los síntomas, es decir, que ya no hubo síntomas, para posteriormente pues determinar si es candidato o no para la vacuna. Doctor, tenemos entendido que ya llegó el producto para hacer rayos X. ¿Cuándo estará activa la sala de rayos X? La sala de rayos X va a estar activa a partir del día lunes. Es importante, ¿sí?, que esto se consiguió gracias a fue una donación de uno de nuestros grandes colaboradores, como es Fernando Briceño, quien ha estado pues muy atento a las necesidades de nuestro hospital, quien valga pues nuestro agradecimiento. Y pues sí, se va a estar iniciando pues la apertura de este servicio que tenía un largo tiempo pues sin estar operativo. Bueno, gracias, le hacemos extensivo nuestro agradecimiento a nuestro amigo Fernando Briceño por ese importante donativo para que el próximo lunes comience a funcionar la sala de rayos X, imprescindible en esta situación. Las lactantes, otra pregunta, ¿se pueden colocar la vacuna? Si las lactantes si a las lactantes le van a colocar la vacuna. Sí, pues como ellas están en el mismo en la misma condición que las prenatales, es decir, que las embarazadas, y se están recibiendo lineamientos ya del Ministerio para llevar a cabo la vacunación de esos casos particulares. Bueno, y hablando, ya que entramos en el tema de las vacunas, ¿verdad? Ya se han colocado algunas vacunas acá. En una información, la doctora Emperatriz habló de un lote de 500, luego fue a Mucuchíes a traer 1000 vacunas más. Las jornadas de vacunación se han seguido dando. Se nos ofreció en primera instancia a través del sistema Patria, luego se nos informó que las vacunas se iban a dar casa a casa, comunidad por comunidad. ¿Cuál es el método que está implementando en este momento? No porque usted sea el encargado de eso, sino por supuesto que es conocedor de la programación. En el proceso de vacunación, pues el sistema Patria en una primera instancia, pues ellos brindaron la plataforma para iniciar esta actividad, pero dicha plataforma no generaba prioridad para aquellos grupos vulnerables, como eran personas mayores de 60 años, en el caso de hombres y mujeres mayores de 55, aquellos también individuos que tengan que salir del municipio, bien sea transportistas, aquellos que estaban expuestos digamos en situaciones de atención al público, y pues motivo por el cual pues se decidió ir atendiendo de acuerdo a la necesidad de la población, ¿sí? Porque si bien conocemos, pues esta es un área agrícola, un área productiva que
digamos que el desenvolvimiento de la economía, pues es particular, digamos que no se genera esa, digamos que nuestra actividad económica es diferente a otras latitudes del país. Y esa fue la razón de que pudimos priorizar en los diferentes grupos etarios o diferentes grupos vulnerables para la administración de las primeras dosis. Bueno, sin duda alguna ustedes han venido realizando un trabajo en conjunto y ahora más que nunca que la sala de pacientes de atención COVID está ahí en el hospital. Entonces, bueno, el hospital va a jugar un rol fundamental porque además de la sala de pacientes también funciona la sala de rayos X a partir del próximo lunes, y además de ese recurso humano tan valioso con que cuenta el Hospital Rafael Rangel, que decía, hablando del personal de enfermería, de bueno, toda esa infraestructura que está allí humana al servicio de la comunidad. Si uno revisa el internet, se encuentra, por ejemplo, en relación con la vacuna, que aquellas personas que se vacunan en el lapso de 3 días no deben beber, no deben fumar, hay que evitar lácteos y consumir cítricos, no levantar pesos muy grandes, es decir, no hacer fuerza, y en caso de alguna reacción, dice la internet allí en la consulta, en caso de alguna reacción en el lapso de estos 3 días, pues, caso de molestias, malestar o fiebre, pues recomiendan el acetaminofén, ¿es? Sí, así es. ¿Es así? Sí, de hecho, este tipo de actividades, por ejemplo, el hacer ejercicio físico y también el consumo de ciertas sustancias como el alcohol, pues pueden interferir en una adecuada respuesta del sistema inmunológico, de las defensas para el reconocimiento de la vacuna, ¿sí? Porque realmente la vacuna lo que nos permite es como la sustancia que tiene la vacuna, lo que hace es como educar a nuestro cuerpo, a nuestras defensas, para prepararse contra ese agente patógeno, a ese virus, ¿sí? Eso es lo que hace la vacuna, realmente lo adiestra, lo prepara para combatir en el caso de que se llegue a un momento a presentar ese contacto con el virus, pues ya nuestro organismo está preparado, ya tiene cómo identificar el virus y las estrategias de cómo combatirlo. Cómo defenderse. Así es. Bueno, tenemos ofrecido, ¿verdad?, cómo vamos a salir de esta situación, pero será en el próximo segmento, ¿verdad, Benigno? Donde seguiremos conversando con el doctor. Bueno, ya estamos de nuevo acá en la parte final del programa, este programa especial Pueblo, Música y Tradición, en este caso especial con el doctor Jesús Briceño, director del Hospital Rafael Rangel de la ciudad de Timote. Doctor, ¿le llaman mucho a su teléfono? ¿Le envían muchos mensajes? Pues sí, bastante. Sí. Bastante. No tanto como a la doctora Emperatriz. Así es, porque claro, lo que pasa es que ella está más en contacto con el paciente que está en su casa, porque realmente pues nos dividimos el trabajo. Ella está en la atención a domicilio y yo pues en lo que respecta a la atención del paciente que acude al hospital. Y pues es importante que el hospital pues también recibe, así como pacientes que son respiratorios, los pacientes que no lo son, ¿sí? Continúa activa la sala de hospitalización, sala de partos, el quirófano pues está trabajando sobre todo en aquellas cirugías que teníamos ya planificadas, sobre todo lo que son cesáreas, porque eso es digamos que eso es prioridad. Sí, son 2 vidas y pues se está trabajando. Son bastantes áreas que se brinda la atención a la población. Bueno, algunos audios que se consiguen en las redes sociales, médicos, profesionales de la medicina, que dan sus recomendaciones para enfrentar una determinada situación de contagio, algunas patologías y qué hacer en un momento determinado.
e incluso dejan su número de teléfono para que la gente que tenga alguna novedad en esta situación pues le pueda consultar. Me imagino que a ustedes también le llamarán a cada momento y le enviarán mensajes de consulta. Por acá nos dicen que aquellas personas que han sido operadas del pulmón se pueden vacunar, y los jubilados, las personas de la tercera edad, que deben ser prioridad. ¿Qué pasa con ellos? Sí, claro, la población, digamos que de mayores de 60 años, en caso de hombres, y mayores de 55 mujeres, pues son prioridad, ya que en un gran porcentaje, pues, poseen condiciones que viven, pues, día a día o padecen de artritis reumatoide, diabetes, hipertensión. Entonces eso los hace un poco vulnerables. Y aquellas pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente a nivel pulmonar, pues también lo son de primera línea y son prioridad. Nos escriben desde la comunidad de La Venta y nos dicen que para felicitar a la gente de la mesa de trabajo y a todas aquellas personas que han colaborado. En Chachopo hubo la iniciativa de recolectar dinero para la compra de bombonas de oxígeno, y la recolección ha sido un verdadero éxito, sobre todo con aquellos paisanos de Chachopo que están en el exterior. Y uno de ellos, pues, el gran aporte del padre Ramón desde España. Y bueno, que este aporte y estas bombonas de oxígeno van a prestar un servicio, y esto es bueno que el doctor lo sepa, porque también es su responsabilidad, ¿verdad? Y habría como cierto alivio, ¿verdad?, al momento de atender a algún paciente que requiera oxígeno en esas comunidades, porque hubo esa iniciativa, y esta iniciativa pues va a beneficiar a la comunidad de Chachopo, La Venta, El Rincón, Cruz Chiquita y Mucutujote. Así que felicitaciones, y esta lucha es de todos, pues, y todos tenemos que estar así arrimando nuestras buenas voluntades para salir de esta terrible situación. Ahora la pregunta, doctor. ¿Cómo vamos a salir de esta pandemia? ¿Cómo vamos definitivamente a vencer este virus? Y yo creo que importante no es vencer, no es erradicar, porque nosotros, el virus, digamos que llegó para quedarse, y yo creo que lo más importante es aprender a convivir con él. ¿Cómo convivimos con el virus? Pues primero, sobre todo a todas aquellas personas que nos escuchan y que pues sienten la preocupación del día a día, pues el llamado es a mantener la calma, ¿sí? Ya que los altos grados de estrés pues disminuyen las defensas, y esto pues es contraproducente. Lo más importante es mantener la calma y no bajar la guardia, ¿sí? Mantener las medidas de bioseguridad, y importante pues también pues en espera de la vacuna, pues es una de las medidas pues que generan como mayor protección, por decirlo así, pero importantísimo no bajar la guardia. Estos son momentos de que son cruciales, de que debemos mantenernos al margen, y para que todo tenga un buen curso y baje esa cantidad de contagios que existen en nuestra población. ¿Timotes bajó la guardia en algún momento? Creo que al principio sí hubo un desacato. Creo que a las medidas, yo creo que hubo una rebeldía, sí. Creo que muy famoso fue la celebración en la nevada del Pico del Águila. Yo creo que eso fue un momento de rebeldía, que eso fue, sí, entonces sí se vio ese episodio, pues, que pudimos ver por las redes sociales, y yo creo que esa es una de las forma parte del llamado, ¿sí? Pero al principio se anunciaron algunos casos, e incluso asintomáticos, algo así, porque las personas no
no tenían ningún síntoma, sin embargo las pruebas fueron positivas. Estamos hablando del principio, del origen. Y hubo medidas, incluso de sacarlos de sus casas para traerlos al hospital de Timote o para llevarlos a Tabay, porque la prueba había dado positivo. Estamos hablando del año pasado, pues, el año pasado. Y bueno, luego sí como que bajamos la guardia y no, esto todavía no llega acá o esto no llega y mira lo que afloró ahora en el mes de junio, a finales de mayo. Sí, lo que pasa es que el virus pues no es algo inerte, sino que conlleva una evolución. ¿Sí? Así como el ser humano ha evolucionado a través del tiempo, pues estas formas biológicas como es el virus pues también evoluciona con nosotros. Si bien el comportamiento del virus el año pasado tenía síntomas totalmente, no totalmente, pero sí un poco diferentes al que tenemos en esta época, que han sido, digamos que una diferencia notable, ¿sí? Entonces eso nos permite diferenciar lo que conocemos, las nuevas cepas, ¿sí? Entonces eso hace también, debe ser un llamado de atención porque el virus va a estar en constante cambio. De manera, podemos decir que el virus chino que salió de allí no nos afectó, pero cuando se juntó, ¿verdad?, con otros elementos, las nuevas cepas, pues allí sí nos afecta y tenemos esta realidad. Exacto, no fue que no nos afectó, sí hubo contagios, sí tuvimos casos, pero digamos que el comportamiento era diferente, era muy leve. En estas situaciones en las que encontramos, pues el virus mutó, cambió y se hizo pero para digamos que para la mala suerte de nuestra comunidad, pues fue más agresivo, ¿sí? Entonces es lo importante de no bajar la guardia, ¿sí? De mantenernos con las líneas, los lineamientos que se están emitiendo, sobre todo el mantenerse en casa, ¿sí? Solamente que sea uno de los integrantes de la familia, pues que salga a hacer las compras los días estipulados, así como lo que se ha decretado por el Ejecutivo Municipal, pues esas son las medidas que son importantes que debemos llevar a cabo para que esto pues vaya disminuyendo ese índice de contagio, esa cantidad de contagios que tenemos en nuestro municipio. Bueno, la idea es prepararnos para que nos afecte menos esta situación, y la idea es como un poquito más de disciplina, lo podemos decir, acatamiento a las normas, pero disciplinadamente, no, y con constancia, no en la mañana sí, en la tarde no, hoy sí las cumplimos, mañana no tiene que ser persistente, debe haber como dice el dicho, el que persevera alcanza. Si queremos una, digamos, la normalización, entre comillas, pues de nuestro día a día, pues nosotros tenemos que perseverar en este momento, pues de mantener esas condiciones de confinamiento, y pues importante también mantener la calma, ¿sí? Porque yo creo que en gran parte de nuestra población pues se ve digamos que el estrés, la ansiedad de que esto pues cada día, yo creo que es importante pues tener fe, ¿sí? La fe, esperanza en Dios, pues que nos ayude, porque tampoco nos podemos enfrascar en una situación, ¿no? Esto, así como comenzó todo esto el año pasado y hubo una disminución de esa primera oleada, vamos a salir de eso también. La gente del cementerio, urbanización Timote, urbanización Luz Caraballo, por aquí las adyacencias del cementerio, pueden haber visto muchos entierros. No necesariamente todos son de COVID. No todos son por causa respiratoria, ni todos son casos sospechosos probables. Hay otra pregunta acá, dice, bueno, tiene mucho que ver con la vacuna. ¿Las personas hipertensas, diabéticas, se pueden vacunar? Sí, claro. Okay. Bueno, doctor, además de llevar las cosas con calma,
eliminar el estrés. Esta mañana escuchamos a la psicóloga María Jesús Albarrán, nos recomendó que durmiéramos bien, que comiéramos sano, que hiciéramos ejercicio al aire libre, cosas como esas. ¿Qué más nos puede usted agregar? Yo creo que no, digamos que sería complementar. Complementar. Importante pues una dieta balanceada, rica en vitamina C, cítricos sobre todo, y indispensablemente también el hacer ejercicio. Se ha demostrado científicamente que el ejercicio físico constante pues aumenta las defensas de nuestro cuerpo. Pero en las circunstancias en las que nos encontramos, no hacerlo al aire libre, sino en nuestra casa. ¿Sí? Adecuar, no sé, la sala o la sala de estar de nuestra casa y podemos realizar el ejercicio allí. La parte terminal del COVID es coagulación de la sangre. Sí, de hecho hay una fase donde, claro, producto del proceso inflamatorio, pues se puede conducir a un proceso trombótico, se puede generar ACV, infartos y este tipo de situaciones que pueden afectar la salud de cualquier persona que sea portador del virus. Y lo que usted nos recomienda, el ejercicio, la comida sana, rica en cítricos, en vitamina C, pues nos ayudaría a eso, a evitar precisamente... Sí, también es la razón por la cual se indica de primera elección para los pacientes que están sintomáticos, pues la aspirina, que bien, pero es importante que quienes nos escuchan, pues, a la no automedicación, que acudan a la consulta para determinar, pues, su estado de salud y poder, digamos que establecer un tratamiento adecuado para el momento en que ese paciente, pues, primero, pues, no vaya a malversar, digamos que también económicamente, porque eso también, dadas las condiciones de nuestro país, pues eso también es difícil, pues, y que y lo más importante aún, que sea el tratamiento adecuado en el estado que se encuentra esa persona. Por el camino me encontré una señora en Piedecuesta, por cierto. Me dice, pero yo no entiendo esto, ¿cómo se explica esto? Fulano de tal, que su mamá que tuvo COVID y resulta que a él le hicieron la prueba y salió negativo, no hubo contagio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede explicar esa situación? Personas que se contagian y personas que no se contagian estando en contacto con un paciente con COVID. No es que no se contagien. La cuestión es la cantidad de ciertas sustancias del organismo que nosotros conocemos como anticuerpos que no estén presentes a nivel sanguíneo en el momento que se realizó la prueba, ya que la mayoría de los casos que tenemos pues han sido diagnosticados de forma inmediata, pero es con la prueba rápida, que es la que se utiliza como tipo medición de glicemia, ¿sí? Que como vulgarmente la conocemos, la que es por sangre, y esa prueba pues está condicionada, pues es en el momento en que esté el nivel de anticuerpos, ¿sí? Entonces no todos vamos a estar en un nivel adecuado para que el reporte de esa prueba pues sea positivo o negativo, a pesar de que tenga la presencia del virus, aunque esté infectado. Bueno, bien, realmente interesante todas esas opiniones, todos esos mensajes, toda esa información que nos ha transmitido, realmente han sido de gran ayuda. Hay algo bien importante y común que debemos tomar en cuenta, es que llevemos las cosas con calma. Así es. Que no cunda el miedo, que no cunda el pánico, porque eso nos trae consecuencias superiores, pues más fuertes. Nos dicen de Chachopo que 2 bombonas de oxígeno, 2 bombonas de oxígeno y un oxímetro se adquirió para la comunidad de Chachopo, o en Chachopo, porque sin duda alguna pues va a prestar el servicio para todas esas comunidades,
sobre todo para la gente que lo necesite. Ojalá y haya gente que no lo necesite, pero si hay alguien que lo necesita, pues cuenta allí con 2 bombonas de oxígeno y un oxímetro, gracias al aporte de todos los hijos de Chachopo que se encuentran dentro y fuera de esa comunidad. Bueno, felicitamos a la gente de Chachopo por esta importante iniciativa y le damos las gracias al doctor Jesús Briceño por estar acá con nosotros en esta interesante entrevista, con el ánimo de que la comunidad cuente, que la comunidad maneje esta información que es de interés para todos y cada uno de nosotros en medio de esta situación que vivimos. Así es que agradecimiento. Su mensaje final, doctor, por hoy, porque los micrófonos de Paraíso 100.7 van a estar abiertos y a la orden para que usted, como director del hospital, como autoridad que está ventilando, que está enfrentando, que está coordinando actividades allí, pues le lleve información a la comunidad. Así es, pues agradecerles por el espacio, al ingeniero Ibrahim y al ingeniero también Benigno Araujo por la oportunidad pues que me permiten poder expresar a la población pues lo que se está haciendo, el trabajo que se está realizando en pro de digamos que alivianar o tratar de mejorar la situación de salud que está viviendo nuestro municipio y pues hacer llegar a la población pues el mensaje esperanzador de que tengamos plena confianza en Dios de que nosotros vamos a salir de esta situación, de que no están solos, cuentan con el personal médico, tanto del hospital como de la SIC, y que bueno, que Dios nos bendiga y nos ayude. Y que no bajemos la guardia. Así es. Bueno, agradecimientos también a nuestro director general, el padre Amílcar El Lobo, a nuestro coordinador Antonio Camacho y al ingeniero Benigno Araujo allí en la sala de sonidos. Le habló para ustedes Ibrahim Ramírez con mucho cariño y nos despedimos con la oración de la serenidad, la oración de San Francisco de Asís, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.